¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Teogonía Universal. Les recordamos, participen con nosotros directamente dejándonos un correo de voz en la página principal de redholística.com. Aunque parezca verdaderamente increíble, pero en el siglo XXI muchos seres humanos siguen creyendo o considerando la posibilidad de alcanzar el dinero, el poder, la salvación o la gloria gracias a ritos mágicos o creencias verdaderamente extrañas. Para platicarnos de este enajenante tema, me acompaña como siempre el Padre Jesús María Besún Artea. Padre, gracias, gusto verlo de nuevo. Buenas tardes. Y la pregunta obligada, Padre, ¿por qué el hombre sigue pensando o creyendo que perteneciendo a un cierto grupo, haciendo rituales mágicos verdaderamente extraños, va a alcanzar el poder, la gloria, el dinero y otras más cosas? Normalmente, y es bien curioso, de tipo material. Bueno, pues sí y no, pero bueno, eso está últimamente diríamos que se han originado ciertos grupos en los que se ha puesto de relieve ese asunto, tanto aquí en Latinoamérica como en Estados Unidos. Sabemos que ha habido grupos religiosos que se han convertido en grandes negocios, ¿verdad? Bueno, pero más allá de esas experiencias que ya no son, diríamos, algo que afecta a la gente, sino que son una manipulación para que algunos se hagan, diríamos, pues hagan su agosto, así, ¿El negocio? su buen negocio, ¿verdad? Sí ha habido esa idea, una idea negativa sobre la religión, que la inmortalizó esa famosa frase de que la religión es el opio del pueblo, que se atribuye a Carlos Marx, ¿verdad? Se le atribuye. Él la usó, la acuñó. pero según parece no es original, porque ya otros filósofos, también alemanes de ese tiempo, habían usado frases semejantes, inclusive el término opio, ¿verdad? Ahora, eso que acabas de decir, de la necesidad de la religión, precisamente estaba leyendo sobre el filósofo Gerald Cohen, que dice que la gente necesita la religión porque habita en un valle de lágrimas. ¿Y se refugia en eso? Podría ser, dice, bueno para las clases dirigentes que el pueblo sea religioso, pero la frase de Marx no dice eso. Así es. Es decir que, y eso es lo que normalmente nos atacan, ¿verdad? De que los dirigentes de la religión o los responsables la usemos como una especie de opio, que además el término opio tiene distintas acepciones, ¿verdad? Y no necesariamente solamente esa negativa que se usa. Por ejemplo, a ver, dice aquí este señor, dice, el opio del pueblo, Dios, en Hegel, Feuerbach y Marx señala que existe un malentendido comprensible, ya que se cree erróneamente que lo que dijo Marx es algo así como que los sacerdotes inventan la religión para acallar a las masas que sufren y por tanto que son potencialmente rebeldes. Esta interpretación se agrava si se entiende además que son las clases gobernantes las que nombran a los sacerdotes para llevar a cabo su misión analgésica. Bueno, pues todo eso, dicen, no es lo correcto, ¿no? Que no es que los líderes hayan hecho una especie de cadena para dominar al pueblo, que de por sí, dice, tiene un espíritu rebelde, porque pues no es así. El pueblo de por sí no tiene espíritu rebelde, si no hay quien lo
motive, lo asuce, así dice esa palabra, ¿no? Sí, claro. El pueblo tiene más bien espíritu de víctima. Sí, totalmente. ¿No? Solamente gracias a que hay líderes, ¿no?, que pueden aprovecharse, como dices, se pueden aprovechar para intereses personales o pueden guiarlos por caminos correctos, ¿no? Entonces, digamos que pues ha habido muchos líderes que se han aprovechado del pueblo y vemos los resultados, ¿no?, de cómo países que en lugar de progresar han retrocedido siguiendo a ciertos líderes políticos, ¿no?, que creían que prometían el paraíso, ¿no? Pero pues la fuerza del pueblo, si no se usa adecuadamente, pues entonces pues no funciona, ¿verdad? Más aún, si en lugar de motivar al pueblo se abusa del pueblo, y entonces igual pienso que lo mismo que se dice o que se pudo decir en ese sentido y que se ha aplicado después a conveniencia de algunos a la religión, se puede decir de la política. Y yo creo que todavía es más grave, porque si tú perteneces a un partido, ¿qué libertad de opinión tienes? Ninguna más que la que el partido me marque. O sea, ninguna. Bueno, pues digamos que por lo menos en la religión el hecho de que haya tantos grupos diferentes, iglesias, sectas, quiere decir que hay libertad para opinar, claro está. ¿Tienes libertad? Bueno, pues tú formas tu propio grupo. Claro es que sí podemos decir que dentro de la Iglesia Católica, pues sí ha habido, quizá en eso, en la Iglesia Católica tiene esa desventaja de que teniendo un magisterio y una jerarquía bastante dominante, tanto en cuestión de doctrina como en cuestión de disciplina, pues los disidentes acaban mal o salen de la comunidad eclesial o acaban mal, y entonces pues vemos cómo ha habido y sigue habiendo, ¿no?, teólogos que los podríamos llamar así, disidentes, que han tenido que dejar su cátedra, o en aquellos tiempos del Renacimiento, pues acababan también en la hoguera, ¿no? Bueno, entonces diríamos que es un tema que lo podemos analizar del punto de vista de la práctica y del punto de vista de la doctrina. O sea, yo pienso que bueno, algunos de nuestros oyentes han querido que tratemos es precisamente por la experiencia de que van surgiendo modernamente ciertos grupos que llamamos sectas y que han prometido el paraíso en la tierra, ¿verdad? Así es, padre. Esto es curiosamente, está totalmente en lo correcto, porque es muy curioso que el hombre actual, globalizado, tecnificado, etcétera, etcétera, regrese a creencias de carácter increíblemente primitivas. Y la pregunta obvia que contestaremos ahorita que regresemos del corte es ¿por qué? O sea, ¿por qué el hombre está volviendo a creencias de un primitivismo excesivo? Verdaderamente hechicería. Sí. Y ahorita que regresemos platicamos de eso.